No, a vos te están esperando, dale. Dale. A vos te están esperando. ¿Cómo puede haber gente que viva sin amigos? A ver. ¿Cómo? Lo que estabas diciendo recién, ¿cómo puede ser gente que te son, viva sin amigos? Claro. Bueno, quiere que diga, repita otra vez, no puedo entender cómo hay gente que vive sin amigos, sin relación. Ayer un poco he dicho que nuestra relación no tiene que ser simbiótica. Yo te necesito, vos me necesitas. Jesús dijo que sean una sola cosa como yo en ti y tú en mí. Una operación espiritual. Yo no es por rebelión, ya que me quiere, simplemente las situaciones me obligaron a estar varios años solo, que no había quien orara por mí, allá en Río Seco. Me ponía la mano sobre mi cabeza y decía, Señor, porque la soledad es una mala compañera y es una mala consejera también. Me ponía la mano sobre mi cabeza y decía, Señor, sáname, yo no puedo vivir. Hasta un día decidí, tenían un retiro en ¿dónde está? La Rural, en Buenos Aires, la Rural. Oré a Dios por una cobertura. Y cada vez que cerraba mis ojos, ya no quería ni orar, si cerraba mis ojos quería orar y se me presentaba Kit Benson. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y en una ocasión, ya que quieren que cuente el testimonio, fui a la Rural. Es como un hijo que se portó mal, como un hijo que le pregunté si fue como. Y vi a Benson caminando por el pasillo, corriendo casi. Lo agarré, dijo, Kit, quiero decirte algo. Yo estoy orando por una cobertura. Yo solo no puedo andar. Y cada vez que cierro los ojos, te veo a vos. Me miró, me dijo, me agrada lo que decís. Y siguió caminando. Me dejó en banda. Después de 1 año y medio, recibí un telegrama. Vengo en son pastoral con 3 pastores más. Ustedes no pueden entender, si no conocieron la soledad, cómo uno se siente. Después de mucho tiempo, le dije que tengo muy buena relación desde que Ángel era... Ahí tengo una foto en la casa. ¿La viste? Era así, una cosita. Lo conocí yo siento cierto amor por Ángel. Digo, mira, si vos sentís que tenés que trabajar con Ángel, yo te recomiendo que lo haga. Ángel es Ángel. Me acuerdo lo que me dijo. Ángel es Ángel. Y aquí estoy. Si me corrieran, yo diría, una vez a uno en Río Seco, siempre hay lenguas
lenguas oficiosas, Sasito se llamaba. ¿Te acuerdas de Saso? Alguien dijo que yo lo iba a correr de la iglesia. ¿Sabes qué es lo que me dijo? Lo que dijo: la calle no es de Güense. Yo voy a venir a la calle, voy a escuchar el mensaje y me voy a la casa. Y si me corrieran, yo haría lo mismo. Así que busque a su número 2. ¿Se acuerdan del número 2? Busquen su número 2. No hablo más porque a mí no me toca hablar. ¿No valía la pena escuchar esto? Vale la pena. O sea, no vivir en soledad, no estar solo, tener el 2 o 3, pero vivir siempre relacionado, tener con quién abrir el corazón, tener con quién orar, es tan importante para nuestra vida cristiana. O sea, el cristianismo no es para vivir en soledad, sino para vivirlo con otro. Y si no tenemos otro, bueno, habrá que buscarlo. Pero Dios no quiere que estemos solos. Bueno, llegué, gracias a Dios. Acá estamos. Gracias por la venida de Hugo también, que pudo disponer de este tiempo para venir también aquí, estar ayer y hoy. Me dijeron que fue muy lindo. Anoche teníamos con Jorge un encuentro con los pastores y los responsables de grupos de hogar, los obreros de la capital federal. Y ya lo habíamos hecho en zona sur, lo habíamos hecho en el oeste de Buenos Aires, en el norte, y faltaba el último lugar de los 4 lugares que se compone Buenos Aires, las obras de la comunidad, faltaba capital. En el año 2016 fue, en el encuentro que tuvimos del grupo de ministerios translocal. Ese grupo de ministerio translocal está compuesto por el ministerio apostólico y por pastores que representan regiones del país. Somos unos 12 y de aquí, de los que están presentes, los 4, Hugo de Francesco, Alfredo Baravalle y Güense, ellos se integran ese grupo de ministerio translocal. Y hay otros de Buenos Aires, de diferentes lugares, que conformamos ese grupo. Tomamos una decisión que nunca habíamos tomado, nunca habíamos hecho un retiro, un encuentro donde podíamos hacer una evaluación de las obras. Se cumplieron 50 años del mover del Espíritu y queríamos hacer una evaluación de las obras. El retiro se hizo en abril de este año fue. Abril de este año, o sea que ese encuentro que tuvimos anterior fue en el 2017, en ese grupo de ministerio translocal, y ahí se tomó la decisión de hacer un trabajo en todas las congregaciones de la comunidad del país, y se mandaron unas cuantas hojas con encuestas, con preguntas, para saber cómo estábamos, ubicarnos en cuanto al trabajo, al discipulado, los grupos de hogar, el crecimiento, cuáles eran los problemas, y también que aportaran sobre eso también las soluciones. O sea que fue un aporte de todos los pastores de las comunidades del país. O sea, llegó todo ese material y después un grupo donde estaba, de los presentes estaba Hugo de Francesco y Alfredo Musi,
Ellos estaban en ese grupo, tuvieron que tomar todo ese material junto con Jorge Mitián, con Daniel Divano y Gustavo Felici. Y con ese material trabajaron, lo pusieron en blanco porque había muchas cosas que se repetían, y se hizo un retiro en abril de este año que se llamó Un Encuentro Diferente. Y era un encuentro diferente, nunca se había hecho un encuentro así, solo pastores, solo varones, y era un retiro para hablar, compartir, no había mensaje. Yo tuve 2 mañanas, tuve un devocional sobre el tema, pero no había mensaje, sino que iba a haber talleres, y también hubo varios testimonios de cosas muy concretas que estaban ocurriendo en el país. En base a eso que ellos trabajaron, se elaboraron 4 preguntas, y sobre esas 4 preguntas giró el encuentro. Y fueron talleres que trabajaron en esos grupos en base a 4 preguntas. Hay un texto que dice: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, este texto justamente nos habla de eso que hicimos, de pararse en un momento del camino, de mirar, ¿cierto?, de hacernos preguntas sobre la situación, evaluar, revisar, y después preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y que andemos por él, y la promesa es que vamos a dar descanso para nuestras almas. Entonces, en base a esto se comenzó a trabajar, y las 4 preguntas en las que nos enfocamos, la primera es convertirnos en una congregación de pescadores de hombres. El segundo objetivo era renovar la dinámica del discipulado. El tercer objetivo, plantar una comunidad de discípulos en cada localidad. Y el cuarto objetivo, procurar una renovación del espíritu. O sea, en todos los grupos de pastores de diferentes lugares, bien mezclados estaban en cada uno de los talleres, se trabajó en base a estas preguntas, y después tenían que anotar, y después volvió a estos preciosos hermanos que tuvieron que trabajar día y noche arduamente para armar lo que ahora les voy a presentar. El que tendría que hacerlo sos vos, Hugo, ¿eh? La verdad, no sé qué estoy haciendo acá, ellos hicieron el trabajo, ¿no? Y yo estoy acá hablando. ¿Quién mejor que vos? ¿Quién mejor que sos vos? Y procurar una renovación del espíritu. En base a estas 4 preguntas se hizo el trabajo. Un fin de semana se hizo en Córdoba. A la luz de estos 4 objetivos, analizamos nuestra realidad, consideramos tanto las dificultades como las propuestas presentadas por los presbiterios del país. Y entonces el primer objetivo era convertirnos en una comunidad de pescadores de hombres. Esto de pescadores de hombres vino de este hermano de Indonesia, Edileo, que él dice: cuando alguien se convierte, hay que hacer lo mismo que hizo Jesús con Pedro y Andrés. Los llamó y les dijo: os haré pescadores de hombres. De entrada, apenas se entrega al Señor, lo primero es decirle esto, decía Edileo: hay que convertir a esa persona que recién se entrega en un pescador de hombres. Y de ahí vino que tenemos que convertirnos en una comunidad de pescadores de hombres.
se presenta esto en los grupos y en todos los grupos tenían que decir cuáles eran las dificultades. Muchas de las cosas ya estaban elaboradas porque cada presbiterio del país había mandado su respuesta. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Y solamente enumeramos algunas. Todo este material ustedes lo van a recibir. O sea, le vamos a mandar para que dupliquen y todos tengan este material que lo tengo aquí. Por ejemplo, una de las dificultades es que se priorizó el culto en desmedro de la evangelización. Y puede ser que en algunos lugares persista esto. Al principio de la renovación es real eso. O sea, lo principal era el culto, estar juntos, amarnos, bendecir al Señor, alabanza. Había reuniones donde no había ministerio porque pasábamos todo el tiempo cantando y glorificando al Señor. Entonces, una de las dificultades es que en muchas congregaciones se prioriza el culto en lugar de priorizar la evangelización. Falta de denuedo, timidez, falta de amor por los perdidos, falta de conciencia del infierno, no tener carga por la evangelización. Bueno, todas estas son dificultades que se fueron presentando del encuentro. Pero lo que más queríamos cada uno aportara era cuáles eran las soluciones. Y entre las soluciones estaba lo que se recogió, es oración intensa por los perdidos con ayuno y oración. Buscar la guía del Espíritu Santo en cuanto a estrategia y creatividad. O sea, entendiendo que necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en la evangelización. O sea, uno puede predicar en cualquier momento a cualquier persona, dar una palabra, pero si vamos a meternos decididamente en la evangelización como comunidades, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Hacer guerra espiritual, desarrollar una fe contagiosa, ejercitar más los ministerios y los dones en la evangelización, los pastores ser ejemplos en la acción evangelística, entrenar a los jóvenes en la evangelización. Y así como ustedes ven, hay muchas respuestas muy positivas y cosas para poner en práctica, para que al tener esto en sus manos, en cada una de las congregaciones, puedan revisar, ¿no será que esto es lo que nos falta? Esto es lo que deberíamos hacer. Y poder trabajar, que esto no vaya a un archivo y se quede ahí, sino que se trabaje con todo esto y se revise cada situación en particular. Por ahí hay cosas que a algunos no les afecta, pero hay otras que sí, esta nunca lo hubiera pensado, dirán algunos. Nunca me hubiera imaginado esto, es necesario. Entonces, que podamos revisar aquellas cosas que nos hacen falta, tomar conciencia y creer que tenemos la solución para los perdidos. O sea, eso es una convicción profunda que tenemos que tener al salir a evangelizar. Tenemos la solución. ¿No es así? Tenemos la solución para las personas, tenemos la solución para las familias, tenemos la solución para el país. Amén. Tenemos. Está en nosotros poder brindar todo esto a la gente. Así como el Señor lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con cualquier otra persona. Por más mal que ande, podemos darle la solución para los problemas de su vida. Jesucristo cambia y transforma cada familia que se acerca a Él. Amén. Poner metas alcanzables, dijo algún otro, acompañar a los hermanos a encontrarse con los necesitados, ser obedientes a la palabra ir. Son algunas de las respuestas que dieron en los grupos de trabajo. El segundo objetivo que se presentó fue renovar la dinámica del discipulado. O sea, nos ocurre que en algunas cosas nos hemos acostumbrado. Hablamos de Evangelio del Reino, del Señorío de Cristo, del discipulado y de la meta, y nos hemos acostumbrado. Y ya estamos, parece, cancheros. Y por ahí hablamos del Evangelio del Reino, y el Evangelio del Reino se fue aflojando.
Y hablamos del señorío de Cristo y ya entró en nuestra jerga. Pero se va perdiendo la vida. Por eso aquí habla renovar la dinámica del discipulado. O sea, tiene que haber una dinámica. No es algo automático, sino que tiene que ser renovado todo el trabajo de discipulado. Y decía muchos, en cuanto a las dificultades, no tener una idea clara de lo que es un discípulo. Y se habla del discipulado y muchas veces no se tiene una idea clara de lo que es un discípulo. No tener una idea clara de lo que es el discipulado. ¿Qué es hacer el trabajo? Por eso es muy importante este punto. Renovar la dinámica del discipulado. Todos entienden lo que es un discípulo. En nuestras congregaciones, todos entienden. Todos entienden lo que es discipular. Ese es el punto clave, que todos tengan claro estas cosas. Confundir el discipulado con un grupo de estudio bíblico, esto es bastante común. Que se confunda y se hace una clase, una reunión donde se imparte conocimiento, pero no hay una relación que toque la vida. Y la persona conoce más, sabe más, pero eso no significa que se está discipulando, se está enseñando. Porque discipulado es entrar en la vida del otro, es meterse en su situación, es meterse en sus problemas, es conocer a la persona y que me conozca. Entonces hay muchas dificultades que fueron esbozadas. Aquí la falta de un programa pastoral de discipulado para toda la congregación, falta de un equipo pastoral que supervise e impulse el discipulado, el abuso en el ejercicio del discipulado. O sea, se mostraron las dificultades del consenso de pastor y luego las soluciones. Dice, primero comenzar con la oración buscando la guía del Espíritu Santo, fundamental. Volver a la definición de Jesús de qué es un discípulo. Lucas 14, 25 al 33. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Y Jesús, volviéndose a las multitudes, les dijo. ¿Qué les dijo? El que no aborrece y el que no toma y el que no renuncia. O sea, volver otra vez, porque en muchos casos se afloja, se pierde. Entonces, alguien mencionó justamente volver a esta definición, volver a las instrucciones de Jesús sobre lo que es el discipulado. Discipular en dependencia del Espíritu Santo, oración por nuestros discípulos, volver al modelo de Jesús, intimidad, compromiso, continuidad y amistad, ser ejemplo, vivir lo que se enseña. El espíritu del discipulador debe estar de acuerdo con el espíritu de Cristo. Alguien dijo, dar una enseñanza clara sobre el tema. Y es cierto. Hay que volver en muchos lugares a enseñar con mucha claridad sobre el tema de qué es discipular. ¿Qué es un discípulo y qué es discipular? El discipulado es transformación de vida. Debemos comunicar eficiente y vivencialmente lo que queremos transmitir los discípulos. Hacer un diagnóstico del estado del discípulo, mirando los distintos niveles de crecimiento: discípulo nuevo, discípulo fiel, discipulador, responsable de grupo. Meter en la obra a los nuevos convertidos. Concentrarnos en aquellos discípulos que tienen más proyección. Lo que dijimos del principio de la renovación era: atendamos a los que andan bien, más que a los que andan mal.
la tendencia es atender a los que andan mal, porque ser los más necesitados. Y a veces se nos va el tiempo en los que andan mal y no avanzamos. No es que no tenemos que atenderlo, pero no podemos atenderlo dejando de atender al que anda bien. El que anda bien tiene que ser atendido. Es más importante el discípulo que la obra. Es más importante esa persona que está cerca nuestro, a ese tenemos que atender más que el resto. Este se va a seguir proyectando. Este va a discipular a otros. Este podrá discipular a esos que andan mal. No, Iván decía a los discípulos que andan bien con la mano y a los demás con el codo. Era una expresión muy común de él, pero muy gráfica. No es que se lo deja de atender. No es que se lo deja de atender. Pero se prioriza a aquellos que andan bien. Tener un programa pastoral de discipulado para toda la congregación, formar un equipo pastoral que supervise. Bueno, todo esto ustedes lo van a tener para leerlo despacito y poder en grupo poder trabajar y revisar. Tercer objetivo, plantar una comunidad de discípulos en cada localidad. ¿Cuáles eran las dificultades? Falta de movilización de obreros a otras localidades. Falta de disposición o carga. Falta de pasión por evangelizar otros lugares. La cultura del hedonismo. El confort que impide a muchos abrazar la cruz para llegar a otros lugares. La comodidad cristiana a veces se ha transformado al revés, ¿no? La comunidad cristiana se ha transformado en comodidad cristiana, ¿no es cierto? Que la comodidad cristiana se convierta en comunidad cristiana. Amén. Falta de obreros que se radiquen en los nuevos lugares para hacer la obra. Soluciones. ¿Para qué? Para plantar una comunidad de discípulos en cada localidad. Impartir la visión a la iglesia y el llamado del Señor a alcanzar otras localidades con el evangelio del reino. Plantar comunidades de discípulos, tanto en las reuniones dominicales, bueno, no sé cómo estaba bien, con el impartir la visión a la iglesia y el llamado del Señor a alcanzar otras localidades con el evangelio del reino, y plantar comunidades de discípulos, tanto en las reuniones dominicales como en retiros especiales, grupos de oración, grupos de hogar. Presentar desafíos, informes, fotografías, videos sobre las necesidades de otros lugares y el avance de la obra. O sea, meter en toda la vida de la iglesia este pensamiento y utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para que entre esta visión, este deseo, este propósito, esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de plantar una comunidad de discípulos en otras localidades, sea cerca, sea muy lejos, sea dentro del país o sea fuera del país, pero que en todos los lugares podamos abrirnos para extender el reino de Dios. Y para esto es necesario de alguna manera ir creando la inquietud para que muchos se abran al Señor y puedan tener un llamado muy específico para ir a tal o cual lugar. Clamar al Señor para que haya un despertar del espíritu misionero. Transformar la congregación en un centro de misión regional, nacional y mundial. Rogar al Padre que envíe obreros a la mies, que despierte vocaciones y que reparta dones y ministerios. Llevar a varios discípulos cada vez que salimos a otros lugares para que vean la obra.
hacerlo reiteradas veces hasta que surja la carga misionera. O sea, no viajar solo, viajar con otros a diferentes lugares. Esto hará surgir en muchos también la carga misionera. Va a llevar a varios discípulos cada vez que salimos a otros lugares para que vean la obra. Hacerlo reiteradas veces hasta que surja la carga misionera. Animar a los hermanos a hacer la obra, darle espacio y responsabilidad, descubrir sus dones, dedicar tiempo y estar cerca de los obreros que están en desarrollo. Ustedes vieron que las propuestas que hay son muy claras. Realmente notamos que son propuestas que han venido del Señor, que el Señor dio luz en ese encuentro, en ese retiro, y los testimonios que se dieron de otros lugares favoreció muchísimo, incentivó en el medio de los pastores para poder pronunciarse de esta manera, y surgió una carga muy clara. Ahora, esto hay que seguir, y esta es una de las cosas que estamos haciendo, que esto se vaya esparciendo, comunicando en las diferentes comunidades. En cuarto lugar, procurar una renovación del espíritu. Las dificultades, falta de ayuno y oración, muchas ocupaciones y distracciones, falta de fe, incredulidad, enfatizar más la formación del carácter en desmedro de los dones del espíritu, falta de enseñanza de los dones del espíritu, quedar dentro del área del confort sin asumir riesgos. O sea, muchas de las dificultades que los pastores iban enumerando para no tener una renovación del espíritu. Soluciones: abocarnos más tiempo con el dueño de la obra. Abocarnos a pasar más tiempo con el dueño de la obra. Amén. Pasar más tiempo con el Señor. Pasar más tiempo con Él. Él es el dueño de la obra y Él es el que tiene interés que la obra vaya adelante. Dedicar tiempo de calidad en la intimidad con Dios, con ayuno, oración y búsqueda del obrar del Espíritu. Tener vigilias de oración congregacional. Abrirnos a Dios y a su palabra. Movernos con fe, soltando la palabra. Llevar a los hermanos a alcanzar una mayor sensibilidad espiritual. Dar importancia a los testimonios. Los que tienen experiencia deben contagiar a los demás. Todo esto es para procurar una renovación del espíritu. Enseñar sobre los dones del espíritu y practicarlos. Crecer en el ejercicio de los dones espirituales de a poco. Y así hay una larga lista, 22 puntos hay sobre esto, acerca de una renovación en el espíritu en la vida de la iglesia. Y luego, todo este material que se había preparado en cada congregación se pasó a ese grupo de hermanos que les dije recién. Con todo eso se fue al retiro de la falda. Ahí se trabajó en los talleres. Todos los pastores estuvieron presentes, salvo algunos por fuerza mayor no pudo ir, pero todos los pastores estaban presentes. Ahí se trabajó con estas 4 preguntas y surgió todo esto que tenemos aquí. Víctor, Hugo y Alfredo son los que luego trabajaron con todo esto que yo les fui enumerando en este momento. Luego Jorge tomó mucho de esto para que lo pudiéramos compartir en diferentes lugares. Y se ha venido compartiendo todo esto en muchas congregaciones, en muchas zonas y en diferentes regiones. Conclusiones que luego fue sacando, creo que aquí participó más Jorge, conclusiones y desafíos sobre esto. Es así, ¿no? Primero, necesitamos volver al aposento alto. Todos
sin excepción. Necesitamos volver al aposento alto. Necesitamos volver al Pentecostés, a la llenura del Espíritu. Amén. Necesitamos volver a la casa de Alberto Darling. Una forma de decir lo que pasó en esa casa, ¿no? Cuando nos juntábamos en esa casa y nadie presidía, y alguien comenzaba a cantar, y otro oraba, y otro leía, y alguien se ponía a llorar, y otro a reír, y el espíritu se comenzaba a mover con una naturalidad. O sea, es difícil describir lo que pasaba cada lunes en esa casa. Cuando nos juntábamos allí de diferentes lugares y nos quedábamos hasta cualquier hora en ese lugar, en un barrio de los más aristocráticos de la ciudad de Buenos Aires, y en esa casa de estilo irlandés, en ese living comenzaron a pasar cosas y el Espíritu Santo comenzó a derramarse, y el que iba ahí vacío salía lleno, y el que iba lleno salía rebosando, y el que iba rebosando contagiaba a los demás. Y pasamos un año en esa casa, hasta que luego fuimos a otro lugar. Volver a esa frescura, volver a esos encuentros donde solo va surgiendo y el Espíritu Santo va tocando a uno y a otro y a otro. Y así comenzó a pasar en las diferentes congregaciones. Volver a la libertad del Espíritu, a embelezarnos con el Señor y a maravillarnos con su presencia, a tener cada semana bautismo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté llenando continuamente, y no solo una vez, sino 2 y 3, y vuelva otra vez a llenarnos, a bautizarnos con el Espíritu Santo. Necesitamos volver al río de Dios y vivir en su río. No vamos al río de Dios para un chapuzón, vamos para vivir en el río de Dios. Amén. En esa frescura, en esa llenura continua. Necesitamos volver a los tiempos de Anacondia. Cuando la gente se juntaba por las cosas que escuchaba. Cuando Jesús caminaba por Palestina, no hacía propaganda. No iba un equipo delante de él haciendo propaganda, va a venir Jesús. Todo era de boca a boca. Y así se iba corriendo. Anacondia decía lo mismo. Hagamos un poco de propaganda al principio. El avioncito, invitando a las reuniones, y después ya está. Ya la gente va a avisar a otro, y así sucedió, tal cual. En todas partes, en Buenos Aires, en Rosario. O sea, era contagioso que se juntaran miles de personas sin hacer propaganda, sin afiches, sin radio, sin televisión. Se juntaba. Necesitamos volver a esa vida del Espíritu, a ese mover espiritual, con sanidades, con milagros, con una evangelización agresiva, un enfrentamiento total al diablo, meternos en el reino de las tinieblas para arrebatar a las personas. Amén. Necesitamos volver a las sanidades, los milagros y los dones del Espíritu. Necesitamos volver a la revelación. Necesitamos revelación. Así como el Señor dio revelación en su momento, se abrieron las Escrituras y entendimos el Evangelio del Reino y el señorío de Cristo y el discipulado y el propósito eterno de Dios y la unidad de la Iglesia. Comenzamos a entender
Estaban ahí. Estaban ahí. ¿Y cómo es que no los veíamos? Si está todo escrito. Y ahora lo vemos. Fue revelación. Revelación. Pero necesitamos vivir con revelación. Las mismas cosas, con luz del Espíritu. Amén. Necesitamos volver a la revelación del Espíritu. Necesitamos volver a la visión de una iglesia gloriosa, santa, multitudinaria, una iglesia funcionando con los ministerios de Efesios 4, operando con los dones del Espíritu. O sea, no nos tenemos que quedar en el camino ni conforme con todo lo que el Señor ha hecho, muy agradecido por todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Pero tenemos que seguir avanzando, amén. Porque hay cosas que no funcionan continuamente. Algunas funcionan esporádicamente. Y el Señor quiere darlas. El Señor no quiere conversiones cada tanto, quiere conversiones continuas. Y manifestación de dones continuamente. En nuestra vida congregacional, como en los grupos de hogar, como en nuestras relaciones familiares. Necesitamos volver a la acción en el poder del Espíritu Santo. La acción de la iglesia se puede sintetizar con 5 palabras. Evangelizar, hacer discípulos, discipular, formar obreros, plantar iglesia. Estas 5 cosas son la dinámica, la acción de la iglesia. Evangelizar, hacer discípulos, discipular, formar obreros, plantar iglesias. Amén. Evangelizar, hacer discípulos, discipular, formar obreros, plantar iglesias. Amén. Evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Sembrar. Hablar de todo. Sembrar, dar la palabra, compartir la palabra a todo el mundo. Para esto es clave el sacerdocio de todos los santos. Todos tenemos que ejercer este sacerdocio, este ministerio. Evangelizar siempre y en todo momento. Volver al cuadernito, a la lista de oración. A algunos se nos perdió el cuadernito, metafóricamente. Hay que ir a bajarlo otra vez. Hay que tomarlo. Volver al cuadernito. Ese cuaderno de tapa dura. ¿Cuántos de esos están en la vida de la iglesia? Porque en un momento sus nombres estuvieron en un cuaderno de tapa dura. Pero ustedes saben a qué me refiero. No fue solo que se escribió el nombre y chao. Sobre ese cuaderno se impusieron las manos, una vez y otra vez y otra vez, y se oró y se oró y se visitó y se convirtió. Aleluya. Volver a esa sencillez. 10, 20, 30 personas. Eddie nos marcó, Edileo, con eso de que lo primero que tenemos que decirle al nuevo es: el Señor te quiere hacer un pescador de hombres. ¿Sabe qué le decíamos? Me acuerdo. ¿Habrá agua? ¿Alguien tendrá agua? Tengo sed. Tengo sed. Ahí hay 10 vasos. Con uno solo es suficiente.
Fue tremendo lo de Eddie, cuando él nos ministró para decirnos las mismas verdades. Gracias, Hugo. Para decirnos las mismas verdades, pero algunas otras con una arista que no habíamos visto. Porque cuando hablamos de que alguien se convierte, de que trabajar es un discípulo, la formación, muchas de las cosas que venían primera era la familia, el carácter, y que no es que esté mal. Hay que trabajar sobre esas áreas de su vida, por supuesto. Pero nos faltaba esta. Lo que Jesús le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Del primer día, del primer momento. Y me acordé en este momento de cuando estaba entre los hermanos libres y alguien se convertía, muchos le decían: ahora los enemigos van a ser los de tu propia casa. Te van a querer sacar. Van a decir que no vengas más, que no escuches. Y se los ponía a la defensiva. O sea, cuando esta persona iba a la casa, eran todos inconversos, no iba con la alegría para contagiar a los demás y que también sean salvos, sino que iba y pasaban a ser los enemigos, los de la propia casa. Basado en un texto que está mal interpretado. Mal interpretado. Ve, porque también dice la Biblia, ve y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Y ese tiene que ser el mensaje. Ve y cuenta. ¿Qué hizo el Señor en tu vida? Compártele tu fe. O sea, hacerlo pescador de hombre. Eso es evangelizar. O sea, todos somos sacerdotes, todos tenemos que evangelizar. Todos. Esto no es para algunos, no es un don. Es sencillamente contar lo que pasó en mi vida y por qué pasó. Por la obra de la cruz. Y ministrar esto a las personas. Lo segundo es hacer discípulo. ¿Y qué es hacer discípulo? Es cosechar. Aquellos que se evangelizó, aquellos que se le habló, algunos de estos se convierten. Estos que se convierten, ahora los llevamos ¿a dónde? Los llevamos al bautismo, los llevamos a la palabra, los guiamos al arrepentimiento, los guiamos a la confesión de sus pecados, los guiamos a arreglar aquellas situaciones que están mal en su vida, los llevamos a la liberación, a la sanidad interior, al bautismo en agua. O sea, los llevamos para introducirlo en la casa del Señor. Jesús dijo: id y haced discípulos. Y eso es comenzar el trabajo de discipulado. Lo tercero es discipular. Y esto ya, una vez que se convirtió, entró a la casa del Señor, ahí comienza el trabajo de edificación de las vidas. Lo otro es llevarlo a los pies de Cristo, al bautismo en el Espíritu, al bautismo en agua. Pero ahora comienza la edificación. Para ello el discipulado, de nuevo, es fundamental. Los primeros tiempos de su vida son fundamentales para que pueda crecer y avanzar esta persona. Es enseñarle. Hay materiales para esto. Nadie puede decir que no tiene los materiales. Caminando con Jesús, Puerta, Camino y Meta, y tantos otros materiales que tenemos escritos. Hay cassette, hay otros materiales que las congregaciones han ido preparando. Todos tienen y todos saben por dónde caminar. Y si no, pregunta a su discipulador, le va a preguntar: ¿qué hago, qué le digo, qué enseño, qué es lo primero que tengo que hacer? Y mientras él va aprendiendo, va enseñando a la otra persona. Pero tiene que ser discipulada esta persona. Es necesario adecuar a veces los materiales
al nivel de la persona. ¿Dónde está? Por ahí es una persona muy erudita. Bueno, hace falta un trabajo con esta persona de una manera, pero por ahí es una persona muy sencilla, muy simple. Hace falta adecuar la enseñanza a su situación, pero unos y otros tienen que ser edificados. Amén. Eso es discipular. Es importante que cada discípulo sea discipulado en forma personal, incluso los niños, los adolescentes, los jóvenes. Fulanito se fue de la congregación. ¿Quién lo discipulaba? No es para culpar. Casos concretos. No estoy hablando de supuestos. Casos concretos. Mi hijo me dijo que no va a ir más a la iglesia. Uy, no puede ser. Tu hijo. Que se venía muy bien. Sí, estaba remetido. ¿Y quién lo discipulaba a él? Bueno, en casa orábamos y en casa teníamos el devocional y estaba en la reunión de jóvenes, el líder de joven. Está suelto. Está suelto. No está pegado al cuerpo. No está pegado. Cuarto, formar obreros. En las encuestas recibidas, la mayoría señaló como dificultad la falta de obreros. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el único obrero era él. Al poco tiempo tenía 4. Después tuvo 12. Después 70. No sabemos los 70 cómo. De los 12 sí sabemos. Él se ocupó de hacerlos pescadores de hombres. Se ocupó de esto. Él mismo le enseñó, lo vieron a él trabajar y después lo envió. 3 cosas importantes para formar un obrero. Jesús, para formar un obrero, le dijo: sígueme. Sígueme. Llévalo con vos. Ponelo a tu lado. Decirle que vaya a tal lugar. A esa familia que fuimos la otra vez. ¿Puedo ir a visitarle? Habría Quito, no puedo ir esta semana. ¿Puedo ir vos? A verlos. De que vaya él. Y después viene y nos cuenta. Formar obreros. No hay otro lugar para formar obreros que la obra. No hay. No existe. ¿Hay alguna escuela para mamá? No hay. No hay escuela para ser mamá, ni para ser papá. Cuando lo tenemos ahí, no sabemos qué hacer. Pero al rato sabemos qué hacer. Por ahí todo lo que nos dijeron, algo nos sirve y otras cosas no nos sirven. A mí me dijeron que iba a ser así, a mí me dijeron que el primer año de casado iba a ser así, pero ¿qué así? Sí. Es la obra. Si querés saber cómo es
la vida de un padre, te tenés que casar y tenés que tener hijos. Así que casate y tenés hijos. Y ahí se aprende a ser padre. Ahora, vas a necesitar orientación, seguro. Vas a necesitar buen consejo, buena dirección. Para eso está lo que nos habló Wense, la relación. Vamos de a dos. Vamos de a dos. Amén. Todos necesitamos el dos. Todos. Formar obreros. Por supuesto hay que enseñar, pero hay que hacerlo sobre la obra. Y lo quinto, plantar iglesias. Hace tiempo atrás tuvimos un lema que era una comunidad, plantar una comunidad de discípulos en cada localidad del país antes del 2020 o hasta el 2020. Después nos dimos cuenta que eso de haberle puesto fecha era un error. Eso lo aprendimos de Picharruna de Tailandia. Y porque él, cuando nos habló, él ponía fechas y eso nos entusiasmó y nosotros quisimos hacer lo mismo y nos dimos cuenta que en la Biblia no hay fechas. No hay fechas. Y que cometimos un error, así que pedimos perdón por haber puesto fecha, porque no era claro eso de poner fechas. O sea, tenemos que plantar una comunidad de discípulos en cada localidad. Y también el otro error que cometimos fue decir una comunidad de discípulos en cada localidad del país. ¿Y por qué del país? Si te pasás al lado uruguayo, no. Se convirtió en uruguayo, ¿qué hago? ¿No se puede ir a Bolivia? Todo lo que se convirtieron en Bolivia quedan fuera, ¿eh? ¿Por qué en el país? No sé de dónde lo sacamos, eso del país, no me acuerdo, pero también nos equivocamos ahí. Y hoy pensamos, desde el encuentro ahí en La Falda, que tenemos que trabajar en forma regional. Y por eso en el NOA se piensa especialmente Bolivia, extenderse y llegar a dónde. Y llegar a Potosí, a Uyuni, a Camargo. Camargo es lindo, ¿no? Sucre, ¿está bien? Santa Cruz. A Santa Cruz iría. A La Paz ya no. Ya no. Seguir. Y no sé, ¿se puede ir a Chile también, Celestino? ¿Sí? ¿Ya están en Chile? ¿Todavía no? Todavía no llegaron a Chile, no puede ser. Para el próximo encuentro va a haber algún chileno, ¿no? Amén. Y tenemos que pensar más allá. Y ya estuvimos trabajando ahora junto con Hugo el NEA, o sea, el noreste de Argentina. Pero ya en el retiro de La Falda dijimos, ¿por qué solo Argentina? ¿Por qué no pensamos en Uruguay? Y bueno, ustedes hace rato están trabajando ahí en Paysandú y ahora hay alguien que tiene un contacto también en otras localidades de Uruguay. No me acuerdo quién me dijo que hay un matrimonio uruguayo que se convirtió y se van a ir a Uruguay y es apenas ahí pasando el río, del otro lado hay también Uruguay, Paraguay. O sea, no pensar en el país solamente, sino abrirnos a los países fronterizos y abrirnos al mundo,
a donde sea, a donde el Señor quiera llamarte. ¿No habrá alguno que esté aprendiendo chino? En Rosario tiene. ¿Quién está aprendiendo chino? Tenemos un ruso. Hace unas semanas se casó en Corrientes la hija de Fausto. Van a Rusia. Se van a Rusia. Qué bueno. O sea, no pensar solamente en Argentina ni en países limítrofes, sino abiertos al obrar del Espíritu para donde Él quiera llevarnos. Amén. Pero plantar una comunidad de discípulos en nuevos barrios puede ser cerquita de donde estamos. Ahí plantar una nueva congregación y tenemos que abrirnos a Dios con este proyecto de extendernos a todos los lugares. Necesitamos usar los recursos que tenemos. Evangelizar, ser discípulos, formar obreros, plantar iglesias. Necesitamos para todo esto usar los recursos que tenemos. No sé si está en la segunda parte. La última parte acá. Punto 4. Necesitamos usar los recursos que tenemos. Los recursos espirituales que tenemos son la oración, solos, de a dos, en grupo, en forma congregacional, la oración y el ayuno, la oración con objetivos definidos, la oración pidiendo al Señor que nos hable, que nos indique, que nos guíe, la oración por obreros, por situaciones específicas, por carga que estamos sintiendo por otros. Tener la lista de oración también de nuevos lugares. No solamente la lista de oración de personas, sino de nuevos lugares. Y comenzar a orar por nuevos lugares, a donde queremos llegar con la palabra. Tenemos la palabra, el Evangelio del Reino, Kerigma y Didaqué, todo este bagaje de enseñanza que el Señor nos ha dado, que es tan apropiado, llega tan justo a las personas. Todos viven en forma desordenada. Viven en forma desordenada. Y viene el Evangelio y pone orden en la vida. Mientras tuve esa larga espera ahí en Aeroparque, apareció un hermano con su esposa, se iban para San Juan, y entre las muchas cosas que hablamos, me dijo, nosotros solemos juntarnos con toda la familia, son todos cristianos, están en una de las congregaciones de la comunidad en Buenos Aires. Y solemos juntarnos con toda la familia. Y cuando les digo a veces a mis clientes, surge la conversación, que nosotros nos juntamos, toda la familia, somos 24 en total. ¿Se juntan ustedes? Sí, claro, ¿por qué no? Yo creo que con mi hermano hace 10 años que no lo veo. Y así está pasando con las familias. La desintegración de la familia. Pero llega el reino de Dios y trae orden. Amén. Trae orden a la vida. Por eso es una buena noticia, porque pone orden. Y el orden nos hace feliz. Nos sentimos a gusto, nos sentimos bien con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Nos sentimos bien. Porque el Señor trae orden a la vida. Por eso la palabra es tan importante, la enseñanza, la formación del carácter.
El otro recurso que tenemos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y nos da el poder, la gracia, el denuedo, la autoridad, la unción, la fe y los dones para hacer toda esta obra. Y los otros son los recursos personales. Uno es voluntad, o sea, gana de hacer la obra, tener ganas de hacer la obra. ¿Tienes ganas de hacer la obra? Amén. ¿Tienes ganas de hacer la obra? ¿Estás dispuesto? Amén. Esa es la primera parte. Y eso es muy importante, porque hay algunos que no tienen ganas. Algunos le esquivan cuando saben que hay que hacer algún trabajo. No, yo soy asistente. ¿Qué vas a hacer? Asiste, pero no quiere involucrarse en nada. Tener ganas es fundamental. Quiero servir, quiero hacer la obra, quiero meterme, quiero ganar a otro, quiero orar, juntarme con otros para orar, quiero tener ganas, tener voluntad. Y lo segundo es tiempo, disponibilidad. Y este es el punto más complicado. Tiempo es una parte de nuestra vida. Si tú te juntas con una persona 1 hora, le diste 1 hora de tu vida, que no la vas a recuperar nunca más. Pero le diste 1 hora a esa persona. Si viste 2 horas, le diste 2 horas de tu vida. Si la diste, la invertiste en esa persona. Queda anotado, ¿eh? Está registrado. Le dedicó 2 horas. Le dedicó 30 minutos. Anotarlo. A ver, la cuenta final. ¿Cuántas horas le dedicó a la obra? Dedicación. Ese es el punto más difícil. El tiempo. Las ganas pueden estar, pero muchas veces falta el tiempo. Vivimos en una sociedad que nos brinda continuamente ofertas. Si se hubiera jugado, piénsalo mientras tomo un poco de agua. Con una mano en el corazón y con la verdad en tus labios. Llegó un momento que me asqueó de tanta manija que le daban los periodistas. Tanta. Y como si fuera. Y no es más que un partido de fútbol. No es más que eso. Pero quieren ponerlo a nivel de los que se juegan en Europa o de los que se juegan en Estados Unidos, de otro lugar. Por favor. Como si se acabaron los temas. No, está todo bien, la economía está bien, se acabaron, se solucionaron todos los problemas. Ahora, si pierde mi equipo, vuelvo otra vez a todos los problemas, ¿no? Nos envuelven en tantas cosas. Vivimos en una sociedad del entretenimiento y el placer. Y no son cosas pecaminosas. Mirar un partido de fútbol no es ningún pecado, ¿cierto? Pero es un partido de fútbol, es el auto, es un viaje, es un televisor, plasma, un iPad, celular, internet. Hay para entretenerse día y noche, sin parar. Sin parar. ¿Y sabes qué hace todo eso? Nos roba tiempo.
nos roba el tiempo. No son pecaminosos en sí. El pecado está en qué hago con mi tiempo. Ahí está el punto. ¿Cómo uso el tiempo? Y ese es lo que tenemos que resolver para poder hacer la obra de Dios. Para que nuestra vida no se convierta en una vida egocéntrica, donde solo estoy mirando para mí, continuamente. Tenemos que guardar un equilibrio, hay ciertas cosas que no están mal, un paseo, una salida, una diversión, no está mal. Pero Jesús se vació de todo. Se vació de todo para vivir con un propósito. Y tenemos que nosotros también que vaciarnos de muchas de esas cosas que nos roban el tiempo. Amén. Y tenemos que ponerlas a un lado. No vamos a estar predicando en contra de esas cosas. No es ese el tema. Cada uno tiene que estar resolviendo, o con su discipulador, resolviendo el uso de su tiempo. Porque podemos tener el deseo, pero después no contar con el tiempo suficiente para hacer la obra del Señor. Necesitamos tener una dinámica focalizada en el avance de la obra. Solo tenemos una vida, solo tenemos un tiempo específico y tenemos que focalizarnos en la marcha de la obra. Desde el departamento de mi casa tengo una ventana que da hacia lo que sería el frente de mi casa, otra ventana de la cocina, y como estoy en cierta altura veo, y allí enfrente se está edificando un edificio de departamento, en la otra cuadra se está edificando la Fiscalía de la Región Judicial de San Martín, y de la otra ventana de la cocina veo se está edificando un edificio que es de un barrio que hicieron cerrado, que tiene departamentos y tiene una manzana entera, así que tiene pileta y tiene gimnasio y tiene cuantas cosas. Y yo veo esos edificios todos los días suben. Y justo cada edificio de estos tiene una antena de los celulares con una lucecita roja arriba, ¿no? Y yo veo que van subiendo y decimos con mi esposa, nos van a tapar la lucecita roja. Esas que veíamos de las antenas y llegaron y nos taparon la lucecita roja. ¿Y saben por qué? Porque están todos los días edificando. Esta gente no sabe hacer otra cosa que edificar. Y como están metidos en la obra crece. ¿Qué tipo es esto, No se toman vacaciones, nada, todos los días los ves así con su casco puesto y yo los veo algunos caminando por arriba de una viga, allá a esa altura, y ahí está caminando y poniendo hierro, y después viene la máquina y llenan todo y siguen subiendo. No sé cuándo van a parar, pero siguen subiendo. Ya taparon las antenas, que no, la antena no la van a tapar, ya la taparon, ya siguen. Porque están metidos en la obra. Y por eso avanza. La obra avanza si estamos metidos en la obra. No hay otra forma que avance la obra sin que cada uno haga su parte. Algunos van a estar allá arriba como un pajarito caminando por ahí. Yo cierro los ojos cada vez que lo veo ahí caminando por ahí arriba. Digo, Yo miro por el balcón para abajo y ya me da vértigo. Este tipo no tiene vértigo, camina por ahí arriba de esa maderita. Y algunos correrán riesgos y harán la obra. Y otros alcanzarán los materiales de abajo. Y también está haciendo la obra. Y los dos hacen falta. Los dos hacen falta. El que corre riesgos y el que está apoyando y ayudando. La obra va a avanzar y va a crecer. Porque todos nos vamos a meter en la obra. Amén.
Porque la obra consiste en evangelizar, hacer discípulos, discipular, formar obreros y plantar iglesia. En eso consiste la obra, ¿no? ¿En qué consiste la obra? Evangelizar, hacer discípulos, discipular, formar obreros. A ver, más fuerte una vez más. Es sencillo. ¿No es así? Acá adentro, pero afuera también. Porque contamos con el Espíritu Santo que nos lleva adelante. Aleluya. El Espíritu Santo dijo al presbiterio de Antioquía: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. La obra. Jesús tuvo la obra por delante. El Espíritu Santo también. A estos que vayan la obra. Y los puso en la obra. Y construyeron. Y edificaron. La iglesia es el edificio y es la empresa edificadora. Las dos cosas. Somos los que edificamos y los que somos edificados. Y como iglesia tenemos que marchar adelante. Necesitamos volver al primer amor. Del último encuentro de Jesús con sus discípulos. El último encuentro de amigos. Porque si había un asadito por medio, era un encuentro de amigos. Después el encuentro de Hechos 1, ahí ya les dice otra cosa. Ahí les dice que prediquen hasta lo último de la tierra. Ahí les da un mandato muy claro de lo que tienen que hacer. Pero el encuentro en la playa, con ese asado de pescado en el medio y ese pan caliente, crujiente, ese olorcito que salía. Un encuentro de restauración. Pedro había quedado mal. Y los otros, más o menos. Porque Pedro por bocón. Pero los demás hicieron lo mismo. Lo hicieron más agachado. No hablaron. Disimularon más, pero hicieron lo mismo que Pedro. Se las tomaron. Pedro fue hasta el patio, se metió. Después sí, se negó, pero ese encuentro fue un encuentro de reconciliación. Hacía falta que antes que Jesús dejara la tierra, las cosas quedaran arregladas. Acá. Tenía que arreglarlo. Y Jesús provocó el encuentro. ¿Me amas? La pregunta que no la sintió solo Pedro. Todos los demás sintieron que la pregunta era para ellos. Sí, Señor.
tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Debe haber sido para Jesús muy emocionante también que Pedro le haya respondido de esa manera. No dice que Pedro lloró, ni cosa por el estilo, no dice que se puso de rodillas, no dice que le besó los pies. Pero Pedro hizo lo que Jesús le dijo. Apacentó las ovejas hasta el último día. Y cuando escribe su carta, se ve que se estaba acordando de esto. Y lo que dice en su carta acerca de apacentar las ovejas. En Apocalipsis dice: tengo una cosa contra ti. Has perdido tu primer amor. Se ve que lo tenía, pero lo perdió. ¿Y qué le dice? Haz las primeras obras. No le dice que llore, no le dice que volver al mismo lugar, al lugar de encuentro, al lugar con Jesús, al lugar donde tenemos que estar con el Señor y hacer las primeras obras. Amén. Oramos.